Bueno, aquí les muestro, o vamos a ver primero, los preliminares, ¿no? Una serie como que de repaso de de los conceptos que vamos a estar empleando para el análisis de los análogos eléctricos que vamos a tratar ahora. Bueno, los preliminares son los siguientes. Un capacitor, que es un aparato que se emplea para almacenar carga o energía eléctrica. Esa es la primera idea. Segunda, para un capacitor dado de la geometría que sea, eh, sabemos que hay una relación entre la diferencia de potencial que existe entre las placas que van a formar ese capacitor y la carga que va a estar almacenando. Y la relación de proporcionalidad pues la da la capacitancia. Entonces tenemos para este tipo de aparato eléctrico esta relación. La carga que está almacenando este elemento es proporcional a la diferencia de potencial a través de este elemento, ¿no? La capacitancia. Bueno, aquí para no olvidar y recordar, ¿no? La capacitancia se mide en farad o faradios, como algunos le llaman también, identificado por la letra F. Bueno, ¿qué forma o cuál es la expresión que se tiene para la carga almacenada en un capacitor? Bueno, la que vamos a estar empleando es esta. Entonces, la carga eléctrica almacenada en un capacitor es igual a un medio de la carga en las placas elevado al cuadrado entre la capacitancia. Dependiendo, bueno, qué variables tal vez ustedes tengan a la mano, pueden eso expresarlo, ya sea en términos de la diferencia de potencial y la capacitancia, en términos del diferencial de la diferencia de potencial y la carga, pues simplemente utilizando esta relación que está justamente arriba, ¿no? Entonces, bueno, la que nosotros vamos a estar empleando va a ser la que relaciona explícitamente la carga almacenada en las placas y la capacitancia. Bueno, por otro lado, también hay que recordar que el flujo de carga eléctrica a través de un conductor se le conoce como corriente eléctrica. Y la forma de calcular esa corriente eléctrica es a través de la derivada temporal de la carga. Entonces, si nosotros evaluamos esta integral, perdón, esta derivada, de lo que estamos hablando, pues es justamente de la corriente eléctrica, la cual se mide en amperes. Seguimos ahora. También otro concepto importante es la relación que existe entre la corriente eléctrica, que no es otra cosa más que el flujo de carga o de electrones, como se ha convenido, la diferencia de potencial que se establece en el conductor y la resistencia que éste va a establecer al flujo de estas cargas eléctricas. Entonces, bueno, la relación es la que tenemos aquí, donde este término, la resistencia, pues se mide en ohms, los cuales identificamos con la letra omega. Bueno, entonces, eso sobre todo, pues uno lo aplica mucho, este tipo de relación le saca mucho jugo cuando analiza los circuitos en los cuales están conectadas fuentes de voltaje y resistencias, ¿no? Ya sea conectadas en serie o en paralelo. Bueno, tenemos la siguiente, es la ley de Ampère. Me mencionaron que ya la habían visto. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Si recuerdan algo de esa ley. Era algo sobre una trayectoria cerrada
que Ajá. sumaba todos los campos magnéticos. ¿O eran eléctricos? Creo que eran magnéticos. Magnético, sí, es como una versión magnética de la ley de Gauss. Lo podemos entender de esa manera. Y sí, en efecto. Entonces, a ver, lo que hasta el punto número 5, lo que estamos revisando son fenómenos en los cuales tenemos eh, cargas eléctricas y por lo tanto estamos hablando de manera implícita de campos eléctricos. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto número 5, todo esto es lo que ocurre en el contexto de la electrostática, ¿no? De los campos eléctricos. La ley de Ampère es una ley física que ya involucra otro tipo de campo, que es justamente el campo magnético. Y en efecto, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Cuando una corriente eléctrica está fluyendo por un hilo conductor, alrededor de este hilo conductor se genera un campo magnético cuyas líneas de campo se cierran en trayectorias circulares, todas ellas concéntricas. Y la ley que, bueno, ¿y esto cómo lo reescribimos a manera de una ecuación? Bueno, pues con esta integral de integral cerrada de línea, en el cual estamos viendo la contribución del campo eléctrico, perdón, campo magnético, alrededor de esta trayectoria cerrada, la cual pues encierra la carga que está, perdón, la corriente eléctrica que está fluyendo a través del hilo conductor. Entonces la ley de Ampère nos establece que toda corriente eléctrica fluyendo a través de un hilo conductor genera a su alrededor un campo magnético. Muy bien, después tenemos la ley de Faraday. ¿Recuerdan qué nos dice la ley de Faraday? Bueno, si es que también lo vieron. ¿De qué nos habla esa ley? Esa decía que el cambio en el flujo magnético induce una FEM, ¿no? Ok, ¿así lo vieron? ¿O así lo recuerdan? El cambio de flujo, el cambio de flujo magnético genera una FEM en un circuito. Ok. Mm, entonces algo así. A ver, supongo que es algo así. Lo que vieron. Sin el signo menos, tal vez. O no sé. Sí, así con el signo. Ok, ¿y el signo menos qué nos indica? La ley de Lenz, La ley de Lenz. ¿Y qué establece la ley de Lenz? ¿O cómo lo que el flujo magnético, no, el campo magnético inducido se opone al cambio del flujo, algo así, que el campo magnético inducido se opone a qué, perdón, al cambio del flujo. al cambio de flujo que está justamente atravesando una superficie, ¿no? La superficie que está contenida en el circuito que estamos analizando, ¿no? Ya sea una espira o sea un solenoide, ok, o una bobina, en pocas palabras. De acuerdo. Entonces, esta ley también va a ser muy importante. De hecho, la vamos a retomar cuando repasemos, porque más que verlo así, discutir a fondo, quiero decir con ejercicios, no lo vamos a realizar, las leyes de Maxwell, porque bueno, justamente toda la parte está operativa tal vez, ustedes ya lo habrán visto en algún curso pasado, lo que vamos a retomar en su momento va a ser estas dos leyes, la ley de Ampère, la ley de Faraday, junto con la ley de Gauss, y una ley parecida a la ley de Gauss, pero para campos magnéticos, con la finalidad de establecer una relación muy importante que existe entre estos campos y lo que vamos a conocer como la luz, ¿no? Justamente para entrar en la parte de óptica.
Pero bueno, entonces ya lo haremos eventualmente. Ok, entonces la ley de inducción de Faraday, junto con la ley de Lenz, nos establece una relación entre el flujo de campo magnético y su variación, y una corriente que va a estar inducida en un hilo conductor, ¿no? Bueno. Ahora, ya que estamos hablando de cantidades, o en este caso de corrientes o de FEM, justamente inducidas, bueno, tenemos, o nos permite ahora hablar de lo que es la inductancia o la autoinducción. Entonces, cuando tenemos una corriente que cambia en el tiempo, ¿no? Y que está circulando a través de, como aquí lo mencionamos, una bobina, justamente por esto que estamos aquí observando, junto con la ley de Ampère, la ley de Faraday, podemos entender que ese flujo va a estar generando un campo magnético en este embobinado, lo cual también va a estar generando una FEM inducida. Entonces ahí tenemos como una especie de retroalimentación, ¿no? Justamente por eso el nombre de autoinducción, que se va a estar presentando. Entonces ahora podemos establecer una relación entre el flujo magnético que se está generando o que está presente en este embobinado, junto con la corriente eléctrica que está circulando por dicho embobinado. La relación que se establece es la que tenemos justamente aquí, ¿no? Aquí tenemos, hablando de un conjunto de n espiras, bueno, el flujo de todas esas n espiras es proporcional a la corriente que está circulando por el embobinado a través de este factor L. Este factor L es el que conocemos como autoinductancia, y el cual pues nos va a establecer también una relación entre la FEM que se está induciendo y la derivada temporal de la corriente eléctrica. Entonces, bueno, este término es el que vamos a estar empleando justamente para hablar de los circuitos RLC y LC. Es decir, cuando en un circuito eléctrico involucramos una bobina junto con un capacitor e incluso una resistencia. Entonces, esa es la cantidad que vamos a estar trabajando, y que, como vemos aquí, está relacionando el flujo de campo magnético a través del solenoide o de la bobina y la corriente eléctrica que está fluyendo a través de ella. Bien, entonces, ahora, ya que tenemos esto aquí, digamos, mencionado, podemos hablar de la energía magnética que estaría siendo almacenada en este elemento llamado inductor, ¿no? En la bobina, la cual pues tiene esta forma. Un medio del valor de la inductancia por la corriente eléctrica que está circulando elevada al cuadrado. Bueno, y finalmente, hablando de circuitos con resistencias, podemos establecer que la pérdida de energía en el tiempo pues se puede estimar de esta manera, ¿no? La corriente eléctrica elevada al cuadrado por el valor de la resistencia que esté presente en el circuito. Esta relación, pues, en pocas palabras, la solemos conocer, ¿no? Como la potencia generada en un circuito. Y que, bueno, pues en pocas palabras nos habla, ¿no? De la transferencia de energía de la energía que está circulando en el circuito y que se transfiere y se transforma o se disipa en forma de calor, por ejemplo, a través de la resistencia. Bueno, de los 10 puntos que abordamos aquí, bueno, que prácticamente fue nada más mencionarlos, porque como tal no vamos a meternos a profundidad en ellos. ¿Existe alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar antes de pasar a lo que en verdad nos compete ahora? Todo bien, profe. Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces estos van a ser estos 10 puntos resumen y dan la idea a grandes rasgos de los elementos que vamos a estar tratando
a continuación. Entonces, en pocas palabras, vamos a involucrar ahora capacitores, resistencias e inductores, los cuales están relacionando cargas eléctricas, flujo de cargas eléctricas y campos eléctricos y magnéticos en un mismo circuito. Entonces, bueno, antes de pasar propiamente a hablar de ecuaciones y demás, voy a compartirles un video de unos cuantos minutos de duración en el que vamos a ilustrar primero cuál es el problema que vamos a abordar y después ya pasaremos a discutirlo con ecuaciones. Ok, a ver, espero que se escuche bien. Si no, le estaré subiendo el volumen según ustedes me lo indiquen. Conectas un condensador cargado a través de un inductor, verás que se produce un hermoso intercambio de energía entre los dos elementos. Estas oscilaciones de energía se ven como si el condensador dijera, toma mi energía, y el inductor dijera, no, tú toma mi energía. ¿Por qué ninguno de estos elementos almacena la energía y se queda tranquilo? Echemos un vistazo a la interesante física que hay detrás de estas oscilaciones y algunas de sus aplicaciones. Antes de sumergirnos en el circuito LC, necesitamos entender un circuito simple, un circuito condensador resistente. El condensador está completamente cargado inicialmente. Ahora introduzcamos una resistencia en el circuito. Aquí se puede observar que inicialmente el flujo de corriente está al máximo y luego decae bruscamente con el tiempo. Esto se espera porque al principio la diferencia de carga está al máximo, por lo que la corriente tiene que estar al máximo. Ahora veamos qué pasará si se reemplaza la resistencia por un inductor. Aquí también el condensador está completamente cargado inicialmente. Es bastante lógico esperar que haya un gran flujo de corriente al principio y luego el flujo de corriente se reduzca como en el caso anterior. Sin embargo, esto no sucede en la práctica. Un inductor desarrolla EMF a través de él, basado en el intercambio del flujo de corriente. Esto significa que un cambio drástico en la corriente no es posible a través del inductor como en el caso anterior. Ahora el flujo de corriente comienza de cero y aumenta al máximo, y luego vuelve de nuevo a cero. En un circuito inductor condensador, la variación del flujo de corriente tiene que ser gradual, y aquí podemos ver que el flujo de corriente en el circuito LC tiene la forma de una curva sinusoidal. Veamos la animación del flujo de electrones una vez más. La corriente en el circuito comienza desde cero y gradualmente alcanza el valor máximo. En el siguiente cuarto de un período de tiempo, la corriente del condensador comienza a disminuir, dando lugar a otro cambio en la corriente. Al final de la descarga del condensador, si se comprueba el EMF a través del inductor, este tendrá la polaridad opuesta al EMF inicial. Este EMF inverso carga el condensador con la polaridad opuesta. En la siguiente mitad del período de tiempo, el condensador estará completamente cargado con la polaridad inversa. Esto también significa que el flujo de corriente estará en la dirección inversa durante la siguiente mitad. Por lo tanto, en un circuito ideal, este flujo de corriente de ida y vuelta continuaría cargando y descargando el condensador y formaría oscilaciones interminables de energía. Sin embargo, prácticamente nunca podemos lograr tal comportamiento ideal debido a la presencia de resistencia. La resistencia causa el decaimiento de la energía en forma de calor. Esto significa que en un circuito práctico, las oscilaciones se extinguirán con el tiempo. A medida que aumentamos la resistencia, las oscilaciones desaparecen muy rápidamente, como se muestra. Si aumentamos la resistencia hasta un valor crítico, no habrá oscilación alguna. Los circuitos LC subamplificados tienen muchas aplicaciones en la industria, como tristores, magnetrones, etc.
en los sistemas de comunicación son una parte integral de los filtros de frecuencia. Bien, bueno, eso es les puedo presentar entonces una animación, ¿no? A grandes rasgos de los elementos que vamos a estar analizando, y como vemos aquí, de manera ideal, cuando nosotros tenemos un circuito en el que conectamos un capacitor y un inductor, se van a presentar unas oscilaciones, un intercambio de energía entre los campos eléctricos presentes en el capacitor y los campos magnéticos presentes en el inductor. Entonces ahí ese intercambio nos recuerda, y como vamos a ver a continuación, el comportamiento que nosotros observamos en el sistema bloque-resorte, en el que la energía potencial almacenada en el resorte se va transformando en energía cinética en el bloque, y después esa energía cinética se transforma una vez más en energía potencial. Entonces es un fenómeno que de forma ideal en los circuitos también se estaría presentando. Bien, entonces regresemos a la pantalla, a la pizarra. Bien, lo que vamos a analizar primero son las oscilaciones eléctricas en un circuito LC. Y para esto, bueno, tenemos esta imagen como apoyo. Vamos a considerar entonces lo siguiente. En un instante inicial, t igual a 0, asumiremos que el capacitor está totalmente cargado y tenemos el circuito abierto. Entonces, toda la energía disponible en este circuito está justamente almacenada en el capacitor a través de energía eléctrica. Bueno, cuando se cierra el circuito, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a fluir la corriente eléctrica. Es decir, las cargas de las placas del capacitor comenzarán a moverse, generando una corriente eléctrica. Ahora, esta corriente eléctrica va a comenzar a fluir en el embobinado que tenemos aquí conectado, ¿no? A través del inductor. Lo cual, justamente recordando la ley de Ampère, nos habla de que se va a estar generando un campo magnético a través de este embobinado. Y al tener este campo magnético presente en el embobinado, la energía magnética almacenada en este elemento va a comenzar a aumentar. De tal manera que a un cuarto del periodo que vamos a conocer en este sistema, toda la energía que teníamos en el capacitor se ha transformado en energía magnética almacenada en el inductor. Ahora, la corriente eléctrica no se va a quedar ahí estancada, sino que pues va a estar fluyendo. No hay que perder de vista esto. Entonces, eventualmente, volvemos a tener el capacitor cargado. Pero ahora notemos lo siguiente. Las cargas que están presentes en cada placa del capacitor tienen el signo opuesto al del caso inicial, como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, la placa izquierda tenía carga positiva y ahora tiene carga negativa. Ahora, aunque la polaridad haya cambiado, seguimos teniendo ahora energía eléctrica almacenada en el capacitor. Pero como el circuito pues sigue cerrado, se va a establecer nuevamente un flujo de carga eléctrica, una corriente eléctrica que va a tener la dirección opuesta. Vean aquí la dirección de esta corriente eléctrica en comparación a este otro escenario. Se invierte el sentido de la corriente. Comienza a fluir a través del embobinado, se genera un campo magnético, el cual pues va a tener asociado una energía magnética, y así sucesivamente. Cuando ahora en la siguiente escena que podamos dibujar aquí sería este escenario.
tenemos nuevamente la carga, perdón, la placa izquierda cargada positivamente. Ya no hay campo magnético en el inductor, toda la energía está almacenada en el capacitor, pero como seguimos teniendo el circuito cerrado, pues se presenta de nuevo esta secuencia. Y así podemos pensar lo que ocurre de manera indefinida. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que estamos tratando de aquí de explicar? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿La suma de energías la podemos seguir llamando energía mecánica? No, le vamos a llamar simplemente la energía del circuito. Ok. Vamos Gracias. a conocer como energía en el circuito. Muy bien. Con este esquema, ¿no? Con esta idea, ¿notan los análogos que se estarían presentando de este sistema al que ya tratamos, por ejemplo, para el bloque resorte? Por ejemplo, el capacitor. ¿A quién, estaría representando en un sistema mecánico? Al resorte. Al resorte, ok, porque inicialmente está almacenando energía. Pensemos que esta situación, cuando estamos almacenando carga eléctrica en el capacitor, se asemeja al tener el resorte ya sea comprimido o estirado, pero evidentemente fuera del punto de equilibrio. Entonces el resorte en ese instante de tiempo, en el t igual a 0, está almacenando energía. Lo mismo que está sucediendo con el capacitor, está almacenando energía. Cuando cerramos el circuito, que en el sistema mecánico sería dejamos libre el bloque, comienza a fluir corriente eléctrica a través del circuito. En el sistema mecánico comienza a moverse el bloque. Existe un instante de tiempo en el cual, como vemos aquí, el campo magnético que está almacenándose o que se está generando en la bobina, alcanza su máximo valor. Eso representa entonces una energía magnética mayor. En ese instante de tiempo, el inductor, ¿de quién estaría siendo el análogo? O esa energía magnética, en todo caso. Del capacitor, ¿no? Porque comienza a descargarse. No, el capacitor está perdiendo ya energía. Que en el análogo mecánico sería que tu resorte comienza a recuperar su estado o su longitud natural. Por lo tanto, está perdiendo energía potencial. Ah, ok. Y en este circuito está perdiendo carga el capacitor, por lo tanto está perdiendo energía eléctrica. Y le está ganando el inductor o la bobina aquí conectada. Eso en el sistema mecánico, como lo que estaríamos observando. ¿Qué situación sería el equivalente? Cuando pasa por el centro, o sea, cuando la energía, bueno, es como análoga a la energía cinética, bueno, al momento de la energía cinética. Exacto, cuando el bloque está pasando por el punto de equilibrio o cuando justamente pasa por el punto de equilibrio, sabemos que el resorte en ese punto tiene su estado natural, ¿no? Su longitud natural. Por lo tanto, no está almacenando energía, sino que toda la energía ya se ha transformado en energía cinética en la masa, que es justamente el análogo a esta situación. Ya no hay carga, está totalmente descargado el capacitor. Ya no está almacenando energía. Toda la energía está presente en el inductor. Entonces aquí el elemento inductivo está jugando el papel del elemento de inercia en el sistema mecánico. ¿Sí queda claro esta primera parte de la analogía?
¿Qué sucede a continuación? ¿Cuál es la otra en el sistema mecánico y que podemos observar aquí en esta imagen? ¿Esta imagen qué estaría representando? Cuando el resorte está totalmente comprimido. Por ejemplo, si iniciamos con el resorte estirado, pasa por el punto de equilibrio la masa y después sigue avanzando y comprime el resorte muy bien. Que en ese caso significa que ahora el objeto está en una posición con distinto signo, ¿no? Porque antes estaba bueno, como lo hemos convenido, ¿no? Inicialmente estaba a la derecha del punto de equilibrio, ahora se encuentra a la izquierda. Nótese que eso, en este sistema, es análogo a tener el cambio de polaridad en las placas del capacitor. Tenemos ahora nuevamente la carga almacenada, las placas, tenemos campo eléctrico almacenado y el inductor, por el momento, no está almacenando campo magnético. Toda la energía es enteramente eléctrica, que en el sistema mecánico sería decir que toda la energía es puramente potencial, elástica. ¿Qué sucede a continuación en el sistema mecánico? Una vez que se tiene comprimido el resorte. Pues nuevamente pasa por el punto de equilibrio. El resorte comienza a liberar energía, digamos que impulsa o empieza a mover al bloque, llevándolo al punto de equilibrio nuevamente, así es. Y entonces tenemos nuevamente esa transferencia de energía potencial a cinética. Nótese que en ese recorrido la dirección de movimiento cambia. Antes, digamos que en este escenario, tenemos al bloque o a la masa moviéndose hacia la izquierda para comprimir el resorte. En esta situación y en adelante tendremos el bloque moviéndose en la dirección opuesta, ahora a la derecha, y el resorte se va a estar estirando. Bueno, pues eso, su equivalente en el circuito, pues sería cambiar la dirección de la corriente eléctrica, generar nuevamente un campo magnético en el inductor, generando entonces, o mejor dicho, convirtiendo la energía eléctrica que inicialmente estaba almacenada en el capacitor en energía magnética que se almacena en el inductor. Y así, me atrevería a decir, bueno, sería muy exagerado decir que esto va a estar haciéndose eternamente porque realmente no ocurre así. De hecho, pues, el circuito, el hilo conductor, pues, puede presentar un valor de resistencia no despreciable, no es a temperatura, bueno, con los elementos que solemos trabajar, no podemos asegurar que tengan resistencia cero, o sea, que sean conductores perfectos, por lo cual, eventualmente, este proceso de intercambio entre la energía magnética y eléctrica va a cesar en algún instante. Y que justamente nos habla de que la idea de sistemas amortiguados, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en principio con esta parte ideal, en el que no hay resistencia en ningún elemento del circuito, por lo tanto, la energía total del circuito podemos asegurar que se va a estar conservando. ¿Preguntas hasta aquí? Es claro entonces cómo es que estamos aquí encontrando el análogo de lo que ya conocíamos con anterioridad. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues ya que tenemos en mente que en este sistema, al no tener resistencia, es decir, y eso es muy importante porque, vean,
Si no hay resistencia, significa que no hay energía que se disipa. Por lo tanto, esta derivada respecto al tiempo es cero, para el caso ideal, en el que, repito, no hay resistencia en ningún elemento de nuestro circuito. Entonces, podemos nosotros establecer lo siguiente. Vamos a proceder de manera muy parecida al sistema bloque-resorte que realizamos justo al inicio de este curso. Entonces, la energía que va a estar almacenada en el circuito LC, pues va a estar conformada por estos dos términos. La energía eléctrica almacenada en el capacitor y la energía magnética que va a estar almacenada en el inductor. Habrá instantes de tiempo en el cual toda la energía en el circuito va a ser puramente eléctrica. Habrá otro instante de tiempo en el que sea puramente magnética. O algún instante intermedio en el que estas dos no sean cero, sino que se sumen, ambas sean no nulas, pero su suma tiene que ser constante. Y es un valor constante en el tiempo. Entonces, eso significa la siguiente ley de conservación. Podemos igualar entonces la derivada de esta energía almacenada en el circuito respecto al tiempo a cero. Podemos igualar a cero. No hay ningún elemento resistivo que nos esté disipando energía. Del lado derecho de esa igualdad, bueno, pues al momento de derivar, queda lo que tenemos aquí. Y si reordenamos un poquito esto, simplemente para que comience a parecerse a algo que conocemos, pues factorizamos de este modo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí los pasos que estamos realizando no son cosa de otro mundo, simplemente estamos, repito, encontrando la variación temporal de esta energía almacenada en el circuito LC. Bueno, dada esta última igualdad, que está justamente igualada a cero, pues tenemos aquí este término. Ese término, que es la derivada temporal de la carga eléctrica en el circuito, nos habla de una corriente eléctrica, como justamente mencionamos en los preliminares, ¿no? Ahora, tenemos esta igualdad a cero y pues sí, en algún instante de tiempo, esta corriente eléctrica va a ser cero. Por ejemplo, regreso acá a la figura, por ejemplo, cuando el circuito está abierto, o si ya está cerrado, cuando la carga eléctrica está almacenada en el capacitor. Entonces sí va a haber instantes de tiempo para los cuales la corriente eléctrica va a ser cero, pero no siempre. Entonces, para asegurar que esa igualdad se mantenga para todo instante de tiempo, lo que tiene que ser cero es lo que está en corchetes. Para que esa igualdad se mantenga, repito, para cualquier instante de tiempo. Teniendo eso en mente, llegamos a la siguiente expresión. Bueno, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta sobre lo que se está haciendo aquí, incluso la parte algebraica. Profe, ¿hay cómo factorizar la parte del inductor? El término del inductor de la parte magnética. A ver, aquí derivamos respecto al tiempo, ¿no? La carga almacenada en el capacitor, recordemos que esta Q nos está hablando de la carga almacenada en el capacitor. No va a ser constante en el tiempo, es decir, es una función del tiempo. Entonces, al momento de derivar, aquí aplicamos regla de la cadena. Lo mismo aquí. La corriente eléctrica no va a ser constante, va a estar cambiando en el tiempo. Entonces, al momento de derivar, también aplicamos regla de la cadena. Ahora, ¿qué notamos aquí?
Esa es corriente eléctrica. Esto también es corriente eléctrica, ¿no? Es la derivada temporal de la carga. Y entonces este es el elemento que factorizo. Y es el que está aquí puesto. Ok, gracias. ¿Sí, nada? ¿Alguien más con alguna pregunta antes de continuar? Bien, entonces nótese lo siguiente. Tenemos que ya hemos, digamos, dado un argumento para el cual eso que está entre corchetes sea idénticamente cero. Bueno, vámonos para acá arriba. Y entonces tendremos lo siguiente. Eso es lo que se hace cero. Si nosotros acomodamos esta expresión y recordamos, aquí muy importante, que la corriente eléctrica es la derivada temporal de la carga eléctrica, este término que nos está apareciendo aquí es la segunda derivada de la carga eléctrica más este otro término, igual a cero. ¿Qué cantidades podemos identificar aquí entonces? Visto de esta manera. La frecuencia angular. La frecuencia de las oscilaciones para este circuito eléctrico, así es. ¿Cuánto vale la omega 0 en este caso? Raíz cuadrada de 1 sobre LC. La raíz cuadrada de 1 entre LC, exactamente. Ese va a ser el valor de las oscilaciones, bueno, de la frecuencia angular de las oscilaciones que se van a estar presentando en este tipo de elementos. Entonces, bueno, como esta es una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea, pues ya la solución ya la conocemos. E incluso la podemos comparar justamente con el sistema bloque-resorte. Entonces, bueno, tenemos lo siguiente. La solución para la ecuación diferencial que tenemos arriba va a tener esta forma. La podemos describir a través de una función coseno con esta dependencia en el argumento. Omega 0t más un desfase, una constante phi. Aquí recordemos, para el caso del movimiento del sistema bloque-resorte en dirección horizontal o incluso vertical, tenemos un valor A que nos habla de la amplitud de las oscilaciones. Esta amplitud A quería decir qué tan alejados nos vamos a encontrar del punto de equilibrio, ¿no? La máxima posición que alcanza el bloque, ya sea por adelante o a la izquierda del punto de equilibrio. Bueno, aquí esta constante o esta amplitud va a ser la carga máxima que puede estar almacenando el capacitor. ¿De acuerdo? Esta phi nos está diciendo o nos habla de que tal vez en el instante inicial puede que el capacitor no esté totalmente cargado. Esa es una condición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la interpretación de esta phi. Nos va a estar hablando de qué tanta carga existe en el capacitor. Si el capacitor al instante inicial está totalmente cargado, ¿cuánto vale phi? Cero. Exactamente. Phi tiene que valer cero. Y entonces, esa condición inicial nos está hablando de que el capacitor, al inicio de todo este análisis, está totalmente cargado.
Por eso, como sucedía en el sistema bloque-resorte, la phi no podemos igualarla a cero de manera así tan arbitraria, porque se nos antoja, porque está ligada íntimamente a la condición inicial. Entonces, si tenemos la información suficiente como para garantizar que phi sea cero, adelante, lo podemos tomar así. Si no, lo correcto es dejarlo indicado. Bien, entonces, bueno, aquí menciono lo que les acabo de platicar. La Q máxima es la carga máxima o la carga inicial del capacitor, ¿no? Al instante t igual a 0. Si está sucediendo así. Y la frecuencia de las oscilaciones, pues va a estar dado de esta manera. Sí, bueno, voy a regresar. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Okay, me voy a regresar a la ecuación diferencial, solo para que notemos lo siguiente. Aquí está, vean. Si esto lo comparamos con la ecuación diferencial para el sistema bloque-resorte, vean que esta L, el valor del inductor, estaría jugando el papel de la masa, del término de inercia. Mientras que 1 entre C, 1 entre la capacitancia, estaría jugando el papel de K, de la constante de resorte. Por esa razón, justamente por esta razón, es que si ustedes llegaron a realizar estos ejercicios que conectaban resortes en serie o en paralelo, el coeficiente de resorte equivalente hasta cierto punto tenía una relación que nos recordaba un poco al comportamiento de las resistencias, o sea, de los elementos resistivos o de los elementos de capacitancia. Porque justamente hay una analogía entre estos elementos. O sea, no es tan... Si fuese una coincidencia, pues es una bella coincidencia lo que estamos encontrando aquí. Comentarios con todo esto que estaríamos discutiendo sobre el circuito LC y en particular sobre las oscilaciones. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Para el caso de la solución de la ecuación diferencial ordinaria, que tenemos ahí a la derecha, la de la carga, que dice que QT es igual a Q máxima por el coseno. Esto quiere decir que en algún instante de tiempo la carga del capacitor será a menos Q máxima. Eso quiere decir que ese menos quiere decir que estamos invirtiendo la polaridad, ¿cierto? Exactamente. Así es, que estás invirtiendo la polaridad en las placas del capacitor. Muchísimas gracias, profe. Sí, de nada. Y bueno, aprovechando el comentario justamente del signo, claro, aquí habrá un instante de tiempo para el cual este coseno sea negativo y por lo tanto la Q de t o la Q en ese instante de tiempo tenga un signo negativo, ¿no? Bueno, hablando de ese signo, tenemos ahora la expresión para la corriente eléctrica. Vean lo que está sucediendo aquí. Sabemos que la corriente eléctrica pues es la derivada respecto al tiempo de la carga. Entonces pues tomamos esta ecuación, la derivan respecto al tiempo y obtienen esto. Esta sería entonces la expresión que nos está describiendo cómo es el comportamiento de la corriente eléctrica en el tiempo a través del circuito. Aquí podemos identificar nuevamente el siguiente término. Omega 0 por Q máxima tiene unidades de carga sobre tiempo, que esa es corriente eléctrica. O sea, aquí tenemos este valor, este término que aquí nos está apareciendo, nos está hablando de la corriente máxima que puede estar fluyendo en este circuito. Y esta corriente máxima, pues, va a estar relacionada con el campo magnético que va a estar generándose en el inductor.
Ahora, el signo menos que está apareciendo aquí también tiene la interpretación, es similar al caso de la carga eléctrica. Es decir, nos está indicando, en este caso, la dirección en la que está fluyendo la corriente eléctrica. Recordemos, veamos la figura, que en el instante en que cerramos el circuito, en este caso, y comenzamos a generar un campo magnético con ayuda de la corriente eléctrica que está fluyendo por el circuito, tiene esta una cierta dirección. Después, digamos aquí al 3/4 del periodo, esta corriente se invierte de dirección. Bueno, pues esta información de la dirección pues va a estar almacenada justamente en este signo. Entonces va a haber algún instante de tiempo o algún valor del argumento de esta función para el cual la función sea positiva, sea negativa, cancelando este signo menos. Eso nos está hablando entonces que para ese tiempo la dirección de la corriente ha cambiado. Y pues básicamente esto es lo que tenemos para las oscilaciones en un circuito ELC. Bien, ¿qué consideraciones tendremos que hacer ahora para un sistema amortiguado? Bueno, en la animación de hace unos ya varios minutos, se mencionó que aunque este tipo de oscilaciones, ¿no?, las observamos, existe un rango de tiempo para el cual estas oscilaciones energéticas pues van a estarse perdiendo. Y eso es porque pues, nuestros elementos no son conductores perfectos, como ya les mencionaba. Entonces, ¿qué es lo diferente que ocurre en un circuito en el que involucramos o tomamos en cuenta el valor de la resistencia? Pues evidentemente que esta derivada temporal no es cero, sino que por el contrario, el valor de esa derivada temporal, es decir, la tasa de pérdida de energía, está dada por esta relación, donde vean, aquí tenemos justamente la resistencia. Entonces, antes de abordar el caso de oscilaciones eléctricas en un circuito RLC, aquí vale la pena mencionar este comentario con la pregunta que ayer hacía Torrero sobre en un sistema en el que no exista, en el que no podamos asegurar que se conserva la energía mecánica, hablando de sistemas mecánicos, evidentemente, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, pues aquí está una posible respuesta a esa pregunta. Para un circuito eléctrico con una resistencia ahí conectada, sí conocemos cómo es la tasa de pérdida de energía en el tiempo. Aquí está, ¿no? Básicamente la potencia. Para un sistema mecánico, si nosotros pudiéramos conocer cómo es esta variación de la energía en el tiempo, ligado tal vez a alguna fuerza no conservativa, porque esa es la parte importante, tiene que ser una fuerza no conservativa, pudiéramos nosotros intentar abordar el problema de oscilaciones mecánicas a través de la energía en el sistema. Si pudiéramos tener esta relación, para un caso concreto. Algo como lo que sí podemos tener para un circuito con una resistencia. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia muy importante, ¿no?, entre la capacidad que nosotros tengamos para poder describir o tener la suficiente información para poder escribir esta pérdida energética en un sistema mecánico. Si lo pudiéramos hacer para cada problema que se nos presente, entonces, bueno, ya tendremos un método alternativo para poder analizar este tipo de problemas que no fuese el de fuerzas, por ejemplo.
Bueno, entonces para esta situación, ahora sí, regresándonos al circuito RLC, que vamos a ver a continuación, lo único diferente en comparación al circuito LC es que, repito, la derivada de la energía respecto al tiempo toma este valor. Bueno, pues vamos a incluirlo entonces. Entonces, para un circuito RLC vamos a tener en cuenta estos tres elementos. Vamos a tener nuestro capacitor. Vamos a tener un elemento de inducción, una bobina conectada al circuito y un término de resistencia. Ese término de resistencia, bueno, que aquí está señalado, puede también deberse a que al propio hilo conductor, ¿no? Que presente por sí mismo una resistencia al paso de la corriente eléctrica, o puede ser, como los hacemos hacer en circuitos, poner un elemento resistivo conectado a todo el circuito. Bueno, tomado en cuenta lo que ya les comentaba de cómo cambia la energía, o mejor dicho, cómo se pierde la energía en el tiempo a través de la resistencia, pues partimos de una relación similar a la que teníamos anteriormente. La energía va a estar representada tanto por la parte eléctrica como por la parte magnética. Pero su variación en el tiempo va a tener esta forma que hemos indicado aquí. Reordenando estos términos, llegamos a esta ecuación diferencial. ¿Okay? Dejo unos minutos para que, no sé si surge alguna duda de los pasos algebraicos que se hicieron aquí, o tal cual del planteamiento para este nuevo sistema, pues lo puedan externar. Hasta aquí algo que no esté quedando claro del todo. Aquí al ser I cuadrada por R queda bueno, se hace segunda derivada y por eso queda dentro del corchete una derivada y por fuera queda el factor común, que sería la otra derivada. Ok, al momento de darle forma a esta expresión para que se iguale a 0, ese término lo mandamos como positivo, ¿no? Y como hay una I cuadrada, una de estas I se factoriza y lo representamos como Q punto, ¿no? Como la derivada temporal de la carga. Y la otra, la que queda, multiplicando a R, es la que está aquí presente. Los otros términos, cuando se derivan, se factorizan de manera similar al caso anterior, al de LC. O sea, en ese caso, ahí el álgebra es la misma. ¿Y ahí por qué se derivó? En vez de solamente ponerla ahí por qué se derivó. ¿Dónde, perdón? No entendí muy bien. Ahí en menos I cuadrada R, bueno, al momento de hacer el despeje, Ajá. porque una I, bueno, la I que queda dentro se deriva. Ah, ok. Porque aquí no fue más por cuestiones de claridad. O no me queda muy claro. A ver, no entiendo muy bien la pregunta, así que
daré dos posibles respuestas. La primera es, desde el punto de vista de la derivada, aplicamos regla de la cadena y te surgen esos dos términos, ¿no? Por regla de la cadena. Ahora, eso es, digamos, por la parte algebraica. Por la parte de la escritura, dejé explícitamente la derivada de y respecto al tiempo, porque si utilizo esta notación de punto, se vería algo así y pues, no sé, se ve raro. Entonces, bueno, no sé si tu pregunta iba en alguno de esos dos sentidos. ¿La parte Ah, derivada o la parte de notación? no, la parte de la derivada sí la comprendo de Ajá, lo que viene siendo el inductor. Pero en la parte donde está menos i cuadrada r, ajá, dijo usted que la i pues es cuadrada, entonces una se toma como, bueno, digamos, se toma como factor común, y sí. la otra i que queda dentro de los corchetes está derivada. Este término es i, o sea, es copunto, ¿no? Ah, ok, ya le comprendí. Sí, ya. ¿Sí? No Ah, lo ok. veía así, perdón. Vale, entonces, ok, esta i es q punto y uno de los q puntos, como está elevado al cuadrado, aquí está uno y aquí está el otro, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes bueno, que ya casi terminamos, ¿no? De hacer la discusión de este sistema. Vean, entonces, tenemos aquí un término que bajo argumentos similares al caso pasado, como está igualado a cero, pues solo uno de esos dos términos pues tiene que ser cero, ¿no? Por los argumentos estos de que necesitamos que esta igualdad se cumpla para todo tiempo, pues aseguramos que lo que está dentro del corchete sea exactamente cero. Y entonces, pues bueno, adelantándome un poco, vean lo que resulta. Tenemos la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, más un término, R entre L, que es proporcional a la corriente eléctrica, o a Q punto, la primera derivada de la carga, más un término que no nos habla de derivada, ¿no? Que no incluye la derivada. Haciendo identificaciones similares a los que hicimos en el sistema bloque-resorte o a un sistema mecánico, pues la omega 0 sigue siendo 1 entre LC, bueno, en raíz cuadrada, y aquí este RL lo podemos igualar a 2 veces gamma. Es decir, que R está representando el factor de amortiguamiento en un sistema mecánico. Ese es el papel de la resistencia. Como la resistencia va a ayudar o va a favorecer que la energía en un circuito se vaya perdiendo, se vaya disipando, entonces tiene sentido tomarlo como un término de amortiguamiento para las oscilaciones en el circuito. Dependiendo de la resistencia que nosotros coloquemos en el circuito, el valor de esa resistencia, podemos tener entonces lo que habíamos visto como oscilaciones subamortiguadas, críticamente amortiguadas o sobreamortiguadas. Todo va a depender del valor de la resistencia que se conecte al circuito. Aquí, por lo tanto, bueno, hago la corrección, subamortiguadas. Entonces, para el caso en el que queramos observar oscilaciones subamortiguadas, esto es, que exista un intervalo de tiempo para el cual sí veamos oscilaciones y después estas se vayan atenuando, bueno, lo podemos esto garantizar considerando que omega 0 tiene que ser mayor a gamma. Y como vimos entonces para ese tipo de amortiguamiento, para ese régimen, la solución pues tiene esta forma.
donde vemos ahora que la carga que va a estar almacenándose en el capacitor, pues ya no se va a recuperar cuando T valía 0. Hablando de que cuando T vale 0, tenemos la carga, el capacitor totalmente cargado. Sino que esta carga del capacitor, pues va a ir disminuyendo en el tiempo, pues a razón de esta exponencial. La frecuencia para este tipo de situaciones, cuando tenemos la resistencia conectada, pues va a estar dada de esta manera, ¿no? Omega 0 cuadrada menos gamma, que puesto en términos de los elementos del circuito, pues va a tener esta estructura. Bien, como podemos ver, estamos encontrando un comportamiento, o sea, digamos, vamos a ponerlo así, las ecuaciones que nosotros habíamos visto con anterioridad se pueden emplear para describir fenómenos similares en circuitos muy concretos, en circuitos en donde conectemos un capacitor, un inductor e incluso una resistencia. Es decir, las oscilaciones no son exclusivas de sistemas mecánicos, sino que también se pueden observar en elementos o en circuitos eléctricos. Hasta aquí, ¿cómo vamos con toda esta información? Bien, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, eso sería entonces el panorama general de las oscilaciones, bueno, de los análogos eléctricos de los sistemas mecánicos. Aquí les muestro ahora una tabla donde se resume todas estas analogías que habíamos visto. Bueno, por si alguna de ellas no quedaba del todo clara todavía. Por ejemplo, en un sistema mecánico unidimensional, nuestra variable de interés es la posición de la partícula, ¿no? La posición del término de masa. En un circuito eléctrico, lo que se está describiendo es la carga presente en el circuito. Su derivada temporal, pues es para la posición, sabemos que es la velocidad. Para la carga eléctrica será la corriente. Aquí las fuerzas, si lo viéramos como un análisis de fuerzas, estaremos entonces hablando de analizar las diferencias de potencial que se presentan en cada uno de los elementos que están formando nuestro circuito. La resistencia, como vimos, está jugando el papel del coeficiente de amortiguación. La capacitancia en el circuito juega el papel de 1 entre la constante de resorte. Y la inductancia, pues juega el papel de la masa, ¿no? Ese sería el equivalente. Tenemos otros análogos, por ejemplo, la energía del inductor es el análogo de la energía cinética en el sistema mecánico. La energía eléctrica que se almacena en el capacitor es el equivalente a la energía potencial almacenada en el resorte. La pérdida de energía, I entre R, aquí la podemos representar a través de este término que habíamos visto que es la V por la velocidad. Y la ecuación diferencial, de manera ya más puntual, pues vean, tiene esa estructura. ¿No? Aquí podemos ver, por ejemplo, identificar que el término de L juega el papel de la masa, el de R el papel de B, y 1 entre C, pues el de K. A lo mejor así, que se vea más claro.
Entonces, bueno, cuando terminen regresemos de vacaciones, retomaremos este último tema de los análogos eléctricos, veremos algunos problemas y pues a salvo que algo de lo que hemos visto desde oscilaciones amortiguadas pasando por las oscilaciones forzadas y esto último no quede claro, salvo que eso suceda, que repito existan dudas, estaremos ya dando por terminado lo del segundo parcial, todo el material del segundo parcial. Y pues bueno, ya después entraremos ya al tema de ondas, porque lo he comentado, pero tal vez no lo suficiente, que esto que estamos viendo hasta este momento no representa en ningún momento lo que es una onda. Estamos en el camino, estamos como que preparando el terreno, pero esto que hemos visto tanto en sistemas mecánicos como en circuitos con estos análogos, por sí solos no representan todavía una onda. Entonces, bueno, ya el tercer parcial, pues lo enfocaremos totalmente en ese sentido. Comentarios finales, muchachos, preguntas. Antes de dar por terminada nuestra sesión de este día. Todo bien, profe. Muy bien, entonces, bueno, si el comentario, bueno, la respuesta es general, entonces permítanme muy bien, poner en el chat el link para el registro de asistencia. Y bueno, pues si no existe algo más por comentar, estaremos dando por terminada nuestra sesión en este punto.